gasolinera a poner gasolina a la moto, pues tendrás que abrir el chasis o la monopieza esta que se levanta. Por respeto al piloto no voy a decir su nombre, pero bueno, es actualmente piloto de Fórmula 1. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues como podéis ver, aquí tengo una moto totalmente personalizada. Esta es una moto de la marca española Mala Madre, que está aquí reventándola en Indonesia, en Bali. Así que he dicho, bueno, me la tengo que venir a probar yo personalmente y a ver qué tal se comporta. Ya sabéis que estuvimos conduciendo supercoches por Indonesia y no fue muy buena idea, así que dije, bueno, pues vamos a conducir una moto. Y obviamente no podíamos coger una moto cualquiera, teníamos que coger una moto como Dios manda. Así que quedaros hasta el final del vlog porque os va a estar enseñando todas las motos personalizadas que tienen. La están reventando aquí en Bali y la están incluso exportando a gente famosa, celebridades. Así que estoy seguro de que os va a encantar. Si os gustan las motos, no os lo podéis perder. Y si no os gustan, igualmente quedaros porque va a estar impresionante. Así que sin más, que empiece esta nueva aventura. Así que sin más, vayamos a la tienda, que vamos a hacer un tour por las motos que hay dentro, que no tienen ninguna pérdida. Acompañadme. Muchísimos de vosotros lleváis meses y meses pidiéndome que hiciera vídeos sobre motos, que siempre estoy haciendo vídeos de superautos. Y hoy que estamos aquí en Indonesia, en Bali, que los coches no se llevan mucho, como pudisteis ver en mis anteriores vlogs, estuvimos conduciendo un BMW y un Mini por las carreteras y casi nos matamos en varias ocasiones. Aquí lo que se llevan son las motos y obviamente la clase alta, la clase que se quiere distinguir de la clase media, o simplemente a los apasionados de las motos les gusta personalizar sus propias motos. Así que qué mejor que hacerlo con Mala Madre, una marca española que estaréis conociendo más en detalle al final del vlog. Así que quedaos hasta el final del vlog porque estaremos hablando sobre el negocio en sí y cómo se desarrollará en el futuro. Y qué mejor que hacerlo con Dir, que es el propietario de la tienda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que es el que realmente controla de las motos y él nos puede explicar en detalle, bueno, porque cada moto es un propio mundo. Me ha estado explicando que lo único que tienen en común todas estas motos es el motor y que lo personalizan completamente. Es decir, que si quieres tu propia moto, ellos se van a asegurar de que esté hasta el mínimo detalle como a ti te gusta. Vemos aquí varios ejemplos que de hecho todas estas motos ya están vendidas e incluso muchas de ellas se van a exportar a otros países. Así que desde luego que tienen que tener mucho potencial y normalmente los clientes que tienen también son bastante interesantes. Me ha dicho que tenías un cliente de Fórmula 1. Sí, un piloto de Fórmula 1, que de hecho esta moto que tenemos aquí la acabamos de terminar ahora y estamos preparando todos los papeles, todo para hacer un envío este final de semana a Mónaco. Por respeto al piloto no voy a decir su nombre, pero bueno, es actualmente piloto de Fórmula 1 con mucho potencial, uno de los pilotos más jóvenes. Si un piloto de Fórmula 1 decidió comprarla, desde luego que debe de merecer la pena. Así que bueno, sigamos a por la próxima moto. Bueno, mira, esta moto de hecho fue una de las primeras que también hicimos. Bueno, entre otras muchas aficiones que tengo aparte del surf, pues me gusta mucho el golf. De hecho esta moto es de un jugador profesional de golf, me pidió en su momento que le hiciese esta moto y bueno, y aquí está. Es decir, que se la ha comprado para tenerla aquí cuando viaja a Bali. Correcto. Y para disfrutarla por la ciudad. Eso desde es. luego que con esto te desplazas, que da gusto. Sí, sí. Y aquí tenemos una de mis motos favoritas, que desde luego que no tiene ninguna pérdida. Pues explicaros un poco al respecto. Bueno, pues esta es una moto que digamos, vino un cliente que tiene una galería de arte en Nueva York, que estuvo aquí en Bali también de vacaciones y le alquiló una moto, le encantaron y me encargó una moto y me dio total libertad para construir algo diferente. Okay. Entonces, bueno, pues decidimos hacer una pequeña locura. Digamos que toda esta parte superior de la moto, digamos, es toda una pieza hecha en aluminio, ¿no? Hecha a mano, con lo cual es algo inusual, porque realmente hacer piezas de aluminio de una sola pieza tan grandes es algo realmente complicado. Es una Yamaha 225, ¿no? 4 tiempos y en torno a los 22 caballos de potencia. Esta monopieza de aluminio, pues cada vez que vayas a la gasolinera a poner gasolina a la moto, pues tendrás que abrir el chasis o la monopieza esta que se levanta y podrás, bueno, pues abres el depósito y entonces echas la gasolina. Tienes un pequeño compartimento aquí para guardar tus cosas personales y una vez que has terminado y puesto la gasolina, pues vuelves a cerrar la pieza, ¿no? Coges tu llave
Y bueno, pues arrancas la moto y te vas. Suena bien, suena bien. Desde luego una moto súper original. ¿Y esa va a ser enviada a qué país? A Nueva York. Esta la mandamos a Nueva Estados Unidos ahora el mes que viene. Ya está, en cuanto acabemos un par de cosas que tenemos que todavía ajustar, pues la metemos en un barco y la mandamos para Nueva York, que será de hecho la tercera moto que ya tenemos en Nueva York. Wow. Mala madre representando el barrio de Nueva York. Y bueno, desde luego que esta moto es bastante diferente a las otras que hemos visto en la tienda. ¿Nos podrías explicar un poco al respecto? Bueno, pues esto es un modelo de Honda, es un modelo que se llama C70, es una moto de los años, nunca mejor dicho, 70, y que bueno, de hecho ahora este año pasado Honda ha hecho una especie como de remake y ha lanzado al mercado una nueva versión de esta moto clásica. Es una moto digamos que es semiautomática, es decir, es de marchas, es manual, pero no tiene embrague, con lo cual directamente cambias la marcha con el pie. Y bueno, es un motor pequeño, de 70 caballos, 70 centímetros cúbicos. Y bueno, básicamente, de hecho, por ejemplo, esta moto en Australia es la moto que utiliza el correo para repartir el correo en Australia, se llama The Postie Bike, o sea, es una moto muy típica en Australia. Y bueno, la hemos rediseñado entera, hemos cambiado las llantas, las cubiertas, hemos puesto tubos de escape nuevo, hemos puesto también el manillar nuevo, la hemos repintado, hemos cortado el chasis aquí atrás para hacerla un poco más aerodinámica, hemos cambiado las suspensiones traseras. Y bueno, hemos hecho una moto realmente muy divertida de conducir y aparte que tiene un look bastante cañero, ¿no? Sí, sí. Desde luego que la habéis reinventado completamente. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿ese tipo de modelos los replicáis más o cada modelo es único o los hacéis bajo pedido o cómo funciona? Bueno, por suerte, digamos que la gran mayoría de las motos que estamos haciendo ahora son por pedido, lo cual, pues, como tenemos también un staff limitado, pues no podemos producir todas las motos que yo quisiera para poder producir nuestras propias motos, con lo cual es un problema menor, es decir, porque hacemos motos para clientes. Y bueno, a día de hoy, una de nuestras premisas es que no hacemos ninguna moto igual a la otra. Okay. Porque al final creo que una de las cosas básicas de cualquier cliente que se hace una moto customizada es que realmente sea única y que nadie más tenga una moto igual, ¿no? Con lo cual eso es algo que mantenemos a rajatabla, es decir, nunca habrá una moto 100% igual a otra, sí que puede haber algunas parecidas, inspiradas en, por ejemplo, pues aquella es una moto que tiene mucho éxito, la del piloto de Fórmula 1, y hemos tenido ya varios clientes que nos han pedido hacer una igual. Yo siempre les digo que igual no la haré. Lo que eso se traduce a lo que nos gusta mucho en nuestro canal, que es la exclusividad en las motos. O sea, que sigamos viendo. De hecho, tengo que decir que me gusta muchísimo la decoración de vuestra tienda. Es como que ni siquiera me las quieres vender, simplemente que están decoración. Yo solo os digo que en mis futuros objetivos es tener una de estas motos en mi sala de estar. Ni siquiera va a conducir, la va a tener ahí de decoración. Bueno, te parecerá raro, pero de hecho hace no mucho vino un cliente y me dijo, mira, no sé mucho de motos, no sé conducir las motos, pero me encantan tus motos, me encanta tu marca y quiero una para mi salón. Así que de hecho se compró una moto para su salón, así que ahí está expuesta y bueno, o sea que mira, no serías el primero. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una moto de estas? Bueno, todo es variable, depende, pero bueno, digamos que a nivel, si tenemos que darle algún precio promedio de alguna de estas motos, estaríamos hablando entre 5.000 y 6.000 euros puesta en la calle y lista para andar. Exacto. Según me has estado diciendo anteriormente, el problema que tienen aquí en Indonesia es el hecho de que los motores a día de hoy son asiáticos, por lo tanto si los exportamos a Europa o los exportamos a según qué países está complicado, pero como también hemos dicho anteriormente, como lo personalizan completamente, supongo que vais a estar trabajando en ello para poderlas exportarlas y bueno, también vais a estar mudándoos a Alemania, etcétera, así que la idea también es expandirlo. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre estas dos motos que tenemos aquí. Bueno, a ver, esta moto se la hicimos a un cliente de Singapur que vive allí y que viene también de vez en cuando a Bali, y entonces le hicimos esta moto que es, digamos, un híbrido entre una moto de cross y una moto de carretera y que te permite realmente, bueno, pues circular por prácticamente cualquier sitio aquí en Bali. Y bueno, pues tiene algunos detalles que a mí personalmente pues me gustan mucho, ¿no? Es muy compacta, a nivel de peso pues está muy bien equilibrada y luego pues aparte de eso pues tiene algo que no es muy habitual y es, por ejemplo, pues tiene aquí un protector de bajos, aquí que protege de alguna manera el motor de posibles impactos cuando te metes fuera de carreteras de piedras que puedan impactar en el motor y dañarlo. Y luego pues bueno, tiene estas ruedas especiales que son ya digo, son unas ruedas híbridas, 5 en este caso, son
muy polivalentes. De acuerdo, ¿y qué tipo de motor es el que normalmente utilizáis en este tipo de motos? Bueno, digamos que Indonesia tiene una limitación a 250, no desde un punto de vista de motor, pero sí a nivel de impuestos, es decir, que todas las motos que son más grandes de 250 pagan casi un 300% de impuestos, lo cual es una locura. Es decir, que por eso no ves muchas motos grandes o más de 250 de cilindrada. Y las que ves aquí en Indonesia pues suelen ser traídas bajo cuerda, de manera no del todo legal, y que realmente, bueno, si quisieras realmente, por ejemplo, comprar una moto 100% legal, por hablarte un ejemplo que todo el mundo conoce, pues una Harley, una Sportster 1200, que en Europa te cuesta en torno a los 10-15.000 euros más o menos, aquí te estaría costando por encima de los 30.000. Wow. Con lo cual, pues bueno, ya te digo, salvo que tengas contactos o las metas bajo canales B, pues no es muy habitual ver motos grandes, precisamente por esta razón, ¿no? Okay, interesante. Algo que de hecho me hace muchísimas gracia es que cada país tiene sus propias regulaciones en cuanto a motores se refiere. Ya lo estuvimos viendo en uno de los blogs de Singapur y bueno, Irán, etcétera, que te funden impuestos. Y no pensaba que Indonesia fuera un país, pero todo lo que sean motores grandes parece ser que se intentan aprovechar o limitar. Depende cómo lo quieras ver. Y luego tenemos aquí una 8 mala madre. ¿Qué nos puedes decir de esta? Tiene un poquito de historia. De hecho, esta moto, no sé si decirlo o no, fue con la que tuve yo el accidente. De hecho, si miráis la web, es la MM3, que es una moto que la verdad es que era muy bonita antes de que tuviese el accidente. En este caso no es una Yamaha, es una Honda. Es un motor de 200 centímetros cúbicos, también de 4 tiempos y monocilíndrica. Y bueno, pues es una moto que, bueno, inspirada, como te digo, los 80, 70, 80, no tiene dueño, la he hecho para mí. La tengo aquí de exposición y cuando me apetece pues la cojo y la saco a dar una vuelta, porque eso siempre es importante. Exacto. Tenerlas moviéndose. Exacto. Ya, hombre, ya que tienes un negocio de motos, pues al menos las puedes disfrutar de vez en cuando. Y ya por último tenemos la que está aquí nada más a la entrada, en la esquinita, que yo creo que va a ser una muy interesante, ¿no? Sí, bueno, pues esta moto, aquí donde la veis, pues no era así originalmente como la concebí. Digamos que era una Café Racer pura. Este es el tipo de moto que a mí me gusta. Digamos que tenías todo esto tal cual como está aquí, pero esta parte no era un asiento doble, sino era un asiento sencillo. Era una moto de carreras con un asiento individual, y luego aquí tenía, digamos, el colín. Y es una moto inspirada en las motos de carreras de los años 50. Hace no mucho vino un cliente también de Bahrein. Le encantó la moto y me hizo una oferta por ella. Yo no la quería vender, pero bueno, fue una oferta irrechazable, y al final pues me gusta que las motos tengan dueño. Exacto. Y que la gente las vea. Entonces viene un par de veces también al año y bueno, pues la compró, se la quedó y ahora pues está de vuelta en Bahrein y tenemos la moto aquí. Pero bueno, esta la moto era mía y es una de mis favoritas. Me sorprende que hay muchísima gente que viene aquí de viaje y decide comprarse su moto, estacionarla aquí. Que bueno, vengo un par de veces al año, pero al menos tengo mi motito de mano madre preparada para darle caña por las carreteras de Indonesia. Así que está muy divertido, y desde el Medio Oriente, como podéis ver, tiene clientes de todas partes del mundo. Así que bueno, tocará probarlas, ¿no? Ya que las hemos visto y yo no me voy de aquí sin probarlas, así que vamos a darle. Esta es la que vamos a estar conduciendo, ¿qué os parece? Desde luego que tiene muy buena pinta, así que vamos a darle. Y bueno, familia, hemos llegado al final del vlog. Desde las oficinas de Mala Madre os digo gracias por acompañarnos en esta aventura. Espero de que hayáis disfrutado de nuestras conducciones por Bali. Desde luego que yo me lo he pasado como un niño pequeño. Estas motos tienen muchísima potencia y están súper divertidas de conducir. Así que ya sabéis, si las queréis alquilar podéis venir directamente a la tienda, y si queréis comprarlas y exportarlas también está totalmente posible. Voy a dejar sus detalles en la descripción para que los podáis visitar, y espero de que hayáis aprendido un poco sobre cómo se ha creado este proyecto desde una pasión y cómo se está desarrollando. Desde luego que me alegra muchísimo ver a otras personas emprendiendo, sobre todo si son españoles o de habla hispana, porque somos aquí una comunidad y estamos aquí para apoyarnos el uno al otro. Así que decirte de que si eres nuevo en el canal, le puedes ir a suscribir, hay un botoncito aquí abajo que le das a suscribirse, y estaremos haciendo más vídeos de este estilo. Hacedme saber si os gustan los vídeos de emprendedores, etcétera. En el futuro quizás podemos estar entrevistando a otras marcas que sean similares a estas, no de moto, pero de cualquier otra marca, de cualquier otro ámbito. Aquí no tenemos límites en el canal del Dominguero. Así que sin más, darle a like, comentar qué os ha parecido, y sin más, nos vemos en el próximo vlog en solo 2 días. Hasta la vista, familia.